amigas, amigos, compañeros y compañeras, bienvenidos a un nuevo programa, La Entrevista de Huerquén Rojo, que transmitimos en el canal América Libre, de todo un poco. Como siempre, les ruego que si estos programas les gustan y todavía no está suscrito a nuestro canal, se suscriban por favor, porque de esa manera, con una suscripción gratuita, nos ayudan mucho. Hoy día vamos a hablar de las persecuciones, de la represión a las organizaciones populares, a los luchadores obreros en la Argentina de Milei. Y tenemos con nosotros a la abogada Olga Aguirre, que ya es una invitada habitual de nuestros programas de entrevistas. Así que sin más, le pido a nuestro director técnico, don Willy Zavala, que ponga la tradicional cortina musical del programa y rápidamente volvemos con Olga Aguirre. ¿Qué tal, Olga? Bienvenida una vez más a nuestro programa. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bien estoy a las corridas, pero acá estamos. Un gusto estar compartiendo con ustedes. Bueno, el tema de hoy día es la persecución política y judicial del gobierno de Milei en contra de los luchadores obreros, de los movimientos sociales y populares. Especialmente yo quería hablar de la situación de la persecución contra los militantes del Polo Obrero y del Partido Obrero. Hace poco nos enterábamos de una condena brutal de 3 años contra un compañero, pero hay muchos otros procesos. ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, sí, es justamente eso lo que está sucediendo. Desde el primer minuto de que este gobierno asumió, empezó un ataque terrible a las organizaciones piqueteras en el marco de una política represiva más generalizada. Pero obviamente empezaron por el sector de trabajadores desocupados organizados en el movimiento piquetero, porque, bueno, por un lado ya habían abonado el camino de una fuerte estigmatización de todos estos compañeros, la campaña política de cara de las elecciones presidenciales fue una campaña en donde Te quedas pegada de repente, Olga. los sectores políticos patronales del Estado, o sea, por la falta de dinero del Estado para responder a algunas demandas sería culpa de estos piqueteros. Bueno, toda una campaña de estigmatización que les allanó el camino para llevar adelante una fuerte política represiva. Todo esto comienza, yo siempre quiero señalar esto, comienza porque estaba anunciada una marcha para el 20 de diciembre en conmemoración del aniversario del Argentinazo del 2001, y esa fue como la primera instancia donde el gobierno se propone ir a fondo con esta política represiva. Fue la fecha para la cual se estrenó el denominado protocolo antipiquetes, es decir, anticorte de ruta, antimanifestación, de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y bueno, para esta oportunidad, además, se desarrolló una fuerte campaña de amedrentamiento, de intimidación, de extorsión, para que la gente no concurra. Finalmente la marcha se hizo
Y a partir de allí anunciaron, bueno, que una línea de teléfono, una línea donde la gente podía denunciar si eran obligados a participar de las marchas. Bueno, toda una porquería que derivó en investigaciones judiciales posteriores. A partir de esas llamadas, después empezó como toda una política prácticamente de espionaje de la actividad interna de las organizaciones piqueteras, y estamos hablando además de del sector del movimiento piquetero, que siempre se caracterizó por tener de ser muy combativos y contra todos los gobiernos y actuar con independencia política, porque hay un sector del movimiento piquetero que fue cooptado por el kirchnerismo en su momento. Bueno, entonces a partir de allí empezaron los procesos judiciales, los allanamientos, hay más de 150 allanamientos en comedores populares y una fuerte campaña, todo esto acompañado de una fuerte campaña de todo el sistema de medios adicto al poder. Actualmente tenemos 15 compañeros que están siendo procesados por 3 delitos, extorsión, coacción y como administración fraudulenta de ciertos recursos que manejaban las organizaciones piqueteras para sostener los comedores y para hacer, bueno, todo recursos que se fueron conquistando con años de lucha, de marchar, y que servían a la organización a construir centros comunitarios, donde funcionan los comedores en los barrios, bueno, etcétera. Así que actualmente esas causas, hay varias causas, en particular la causa que está radicada en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, la que está avanzando con una celeridad inusitada. En menos de 7 meses, 6 meses y medio, ya está todo listo estuvo todo listo como para la elevación a juicio, es decir, para pasar a una segunda etapa del proceso. Entonces uno ve y contrasta eso con lo que normalmente tardan ese tipo de juicios en la justicia federal y se da cuenta que ahí hay una intención de avanzar rápidamente en sintonía con el objetivo que tiene el gobierno de asestarle un golpe a este sector del movimiento piquetero. No solo eso es bien llamativo, la celeridad en el manejo del proceso, sino también la sistemática negativa del juez de recibir las pruebas que presenta la defensa de nuestros compañeros, no nos dejan presentar testigos, pero sí le dejan presentar a la fiscalía. No, bueno, hay una serie de irregularidades, graves irregularidades en el proceso, violatorias de garantías constitucionales, que dan cuenta de que estamos ante una causa armada o un montaje, como se dice en Chile, un montaje que tiene un objetivo político muy específico, que es asestarle un golpe para disciplinar y en el mejor de los casos, o sea, si las intenciones de Milei es como terminar con todo atisbo de organización de los trabajadores. Así que bueno, y en este caso es el pueblo obrero, pero estamos hablando de el rol, ¿no?, político que está jugando este proceso y una eventual condena que no podemos desechar porque vemos una determinación de la justicia en cumplir con el mandato del gobierno de darnos un golpe en ese sentido. Entonces, bueno, y así también mostrar eso a la sociedad y en particular disciplinar a todo el movimiento de trabajadores que están luchando. Esto en el marco de un ajuste muy grande. Si Milei ha tenido un éxito, entre comillas éxito, es justamente poder llevar adelante una política de ajuste brutal que particularmente afecta a los trabajadores más pobres, que son los trabajadores que se organizan en el movimiento piquetero. Así que esta es la situación y bueno, ahora ya termina la feria judicial y tenemos que esperar las novedades de este juicio, de este proceso,
bueno, por cómo vienen las cosas, no esperamos que sean buenas novedades. Así que por eso es que estamos llevando adelante una fuerte campaña para explicar qué es lo que está pasando en el expediente, para una campaña de solidaridad también. Y bueno, ustedes han sido parte de esa campaña de solidaridad, les agradecemos desde acá y también por la difusión de esta situación. Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero desde la organización, desde el Polo Obrero, el Partido Obrero, se está dando una fuerte pelea en el terreno judicial, pero además en el terreno político, porque más allá de todo esto, de las amenazas, de todo, se sigue luchando, se sigue organizando en los barrios, se siguen haciendo manifestaciones, porque lo que ellos querían era justamente sacar a estos compañeros de las calles, pero bueno, no se puede tapar el sol con un dedo, las necesidades son muy grandes y la gente no se va a quedar a morirse de hambre en sus casas. Bueno, entiendo que el gobierno, tú lo dices claramente, tiene el claro propósito de destruir al movimiento piquetero independiente, el movimiento piquetero luchador. Y sin duda yo imagino que les han dado golpes importantes, allanando locales, deteniendo y procesando dirigentes. Pero el movimiento ha conseguido sobrevivir bien a esta embestida. Nuestra experiencia dice que es inevitable un retroceso y un cierto desconcierto inicial. Sí. Claro, no, por supuesto, o sea, no es menor sufrir allanamientos en comedores en donde hay ollas, en donde están al frente, o sea, ollas, cocinas, todo lo necesario, todo lo que hace una organización de tipo social comunitaria, aunque además es política, pero en términos del rol que juegan esos lugares que fueron allanados, y en el que están al frente nuestras compañeras, al que la verdad que el Estado o sea, no solo las maltrata con la precarización, sino que ahora las trata como delincuentes. Operativos dignos, lo que uno esperaría, ¿no? Que estén dirigidos a combatir el narcotráfico, y bueno, todo eso, obviamente, que en un principio, o sea, generó una situación compleja, también a los compañeros, generó mucho miedo también. No solo fueron los allanamientos, lo terrible fue el tratamiento mediático en la instalación 24/7 en todos los canales que son parte del sistema de medios que son oficialistas. Una campaña 24/7 de mentiras, de difamaciones, donde nuestros compañeros no tenían oportunidad de defenderse de todas esas cosas. Bueno, no es menor. Con el tiempo va quedando en claro también de qué se trata esto, ¿no? De qué se trata, por dónde viene la mano. Y justamente ahora en este contexto, en estas últimas semanas, en estos últimos días, hemos estado recogiendo una vasta solidaridad de amplios sectores que por ahí no están en nuestra misma vereda política, pero bueno, como va quedando en evidencia, se ven los hilos de todo este armado, va quedando en evidencia con las barbaridades que pasa en el proceso y con toda la campaña que venimos haciendo, bueno, de tratar de romper con ese estigma, con ese cerco mediático además, bueno, hemos recogido mucha solidaridad y en definitiva lo que muchos sectores por ahí estaban mirando para otro lado, bueno, los sectores en lucha empezaron a ver, bueno, ojo que lo que están haciendo con los compañeros del Polo Obrero o con los Polo Obrero, aunque no nos consideren compañeros, esto también nos puede pasar a nosotros. Bueno, ahora, por ejemplo, yo no sé si ustedes tuvieron el placer de escuchar las declaraciones de Milei en Davos, que dio en Davos, que bueno, es un foro que tiene que ver con de inversiones, un foro económico, y él fue a decir un montón de barbaridades,
particularmente ensañándose en su campaña, en su batalla cultural, ensañándose con las minorías, las disidencias sexuales, con las mujeres, con todo este movimiento también que en Argentina fue muy importante, es muy importante por la historia de lucha, por las masivas movilizaciones en los últimos años que nos han permitido conseguir, por ejemplo, el derecho al aborto, pero antes el matrimonio igualitario, antes la educación sexual integral, o sea, también se dirige a estos sectores. Es decir, que estamos ante un gobierno que intenta llevar adelante una política de tipo fascista, lo que no quiere decir que ya estemos. Ahí hay que ir mirando siempre la situación, tratando de caracterizar bien, pero evidentemente lo que busca es enfrentar a los distintos sectores de la sociedad. Divide y reinarás, dice, y mientras tanto aplica un ajuste brutal y mientras tanto lleva adelante una política represiva brutal. Estas declaraciones de Milei provocaron una reacción, en principio del movimiento LGTBI, del movimiento de mujeres, pero que fue tan impresionante, fue tan agresivo lo que dijo este señor, que eso que surgió como empezaron a darse asambleas autoconvocadas acá en Buenos Aires, pero también en el resto del país. Y para mañana está convocada a una marcha federal antifascista y antirracista, que el gobierno quiere decir que es de unas minorías que tienen privilegios, los gays, bueno, todas estas cosas, pero lo cierto es que esta jornada de lucha en todos estos días ha tomado el peso y se ha convertido en una verdadera jornada de lucha contra el gobierno, por las agresiones hacia el movimiento LGTBI y de mujeres, pero más en general. Se están sumando sindicatos, la CGT, aunque sabemos el rol de la CGT vergonzoso en todo este tiempo y con todas estas políticas de ajuste de este gobierno, pero la presión social ha sido muy fuerte, incluso la CGT tuvo que pronunciarse y los sindicatos se han ido sumando. Entonces, mañana se espera una acción de lucha, una movilización en todo el país, que por todos los pronósticos, por cómo viene la convocatoria, por los distintos sectores que se han pronunciado a favor y han convocado a movilizar, se espera que sea de mucha masividad, de gran masividad. Así que, ¿y esto por qué lo digo en el contexto de la charla por lo del polo obrero? Porque justamente esto que el gobierno llevándose por delante normativa, que fueron leyes que fueron conquistadas con lucha de muchos años, querer llevarse por encima, querer llevarse puesto a un movimiento piquetero, al movimiento de mujeres y disidencias. Bueno, empezaron por los trabajadores de los más castigados, los más precarizados, que son los piqueteros, pero esta misma política agresiva y antiderechos se pretende desenvolver con todos. Entonces, la marcha de mañana también va a participar en el movimiento piquetero, porque se convirtió, no solo porque como organización levantamos todas las demandas y el programa de reivindicación del movimiento de mujeres y disidencias sexuales, sino además porque la marcha se ha convertido en un canal de la bronca y de todas las luchas que se están desenvolviendo, muchas veces aisladas por la política de la burocracia sindical. Así que bueno, Milei, que parece tan exitoso y se cree tan poderoso y que cree que va a llevar con movimientos que tienen una historia de lucha en este país, se espera que mañana reciba un fuerte cimbronazo, un masivo cimbronazo de todo el sector que está podrido porque además no es cierto que la situación económica haya mejorado. Sí, hay cierta estabilidad en algún punto, pero algo prendido, atado con alambre, como decimos acá, con muy tambaleante. Entonces, bueno, lo único que tiene para mostrar y que le ha fortalecido a este gobierno
es mostrar una variable, que bajó la inflación. Bajó la inflación a costa de una recesión, a costa del hambre, todo lo que uno pueda decir. Tampoco son los números que se dicen porque Redujeron la el forma de déficit. medir está desactualizada. Redujeron el ¿Perdón? déficit. Se ufanan de que redujeron el déficit. Eliminaron, según ellos, el déficit Sí, eso fiscal. también es relativo. Sí, eso también es relativo porque no pagan muchas cosas. Por ejemplo, hay cosas como la generación de Concamesa, que es la distribuidora de energía de todo el país, no pagaron esa cuenta. Las deudas con el Fondo Monetario, bueno, el Fondo Monetario mismo está desembolsando plata para los distintos vencimientos, hay un nuevo acuerdo además. O sea, no pagando ciertas cosas, bueno, evidentemente te van a dar bien las sumas. Pero bueno, así están las cosas, ¿no? Mañana vamos a ver qué pasa, pero hay mucho entusiasmo, porque bueno, también es cierto que tenía que haber una reacción. Son muchos los ataques, son muchas las cosas que están pasando y lo que pasaba era que, bueno, que la respuesta de los trabajadores, las trabajadoras no estaba a la altura no estaba a la altura de los ataques que recibimos por parte de este gobierno. No porque los trabajadores no estén a la altura, sino porque hay que luchar contra la política de no hacer olas, de no hacer nada, de la burocracia sindical que pactó con el gobierno, la CGT, la CTA, que por ahí dice es más combativa acá, pero en definitiva tampoco eso se tradujo en planes de lucha, en paros generales. Bueno, así que esta es la situación, ¿no? Bueno, de acuerdo con las cifras oficiales, la pobreza en Argentina se ha disparado. La extrema pobreza también. Pero además, el gobierno ha estado cortando todas las ayudas sociales. Ha dejado de mandar comida a los comedores populares. ¿Cómo se está arreglando la gente? Bueno, justamente ahora vengo de provincia y si bien se cortó la ayuda de los comedores, pero bueno, también en cada lugar no solo, o sea, nunca se dependió completamente del Estado. Las luchas siempre se dirigieron también a los municipios, a las provincias. También hay una autoorganización, o sea, estructurar un movimiento de las características que tiene el movimiento piquetero y en particular el polo obrero que está presente en todo el país. Eso no es, o sea, hay una experiencia de lucha y de organización que le ha permitido también a los compañeros y compañeras seguir sosteniendo los comedores de otra forma, buscando los recursos de otra forma. Y bueno, lo que se ve justamente cada vez más grandes son las filas. Hoy estaba haciendo un recorrido de algunas cosas, porque a diario se monitorea, se ve cómo si están funcionando, qué se necesita, se lleva de acá para allá. Bueno, hay toda una dinámica de trabajo con eso y las filas para retirar la comida son enormes. Así que bueno, desde ese lugar hay mucha gente que duda. Estamos en un momento en que por el tipo de cambio, por el flujo de dinero que vino con el blanqueo de capitales nefasto que planteó este gobierno, bueno, se habilitó una cierta capacidad de endeudamiento, o sea, de créditos con las tarjetas, bueno, a lo chileno, digamos. Bueno, y hay un sector medio que está gastando sus ahorros, los ahorros que puedo tener, o está aprovechando lo del dólar barato, que también es otro de los agujeros a las finanzas del Estado, ¿no? Pero bueno, esto está en una calma tensa, esto es una olla a presión.
la gente está con 2, 3 trabajos, los salarios son bajos, así que bueno, hay que ver los que están organizados, los compañeros organizados, tienen mayor capacidad de resistir en estos momentos, pero bueno, como vos decís, la pobreza, la indigencia es muy grande. Entonces, es mucho más, o sea, no solo los compañeros que están organizados son los que están necesitados. Esto es de la mayoría de la población argentina. Entonces, hay que ver hasta dónde aguanta. Hay gente que hay ciertas consultoras que dicen, bueno, la gente está aguantando todavía porque es como, le está dando un tiempo porque, bueno, quiere ver si esto va a resultar. Sobre todo mirando el espejo también está muy cercano de lo que fue el gobierno anterior, ¿no? Lo terrible que se pasó con el gobierno anterior, que ese también es uno de los recursos que tiene el gobierno, un recurso político, digamos, que lo que tiene enfrente son expresiones políticas que son fuertemente despreciadas en términos de la gente por los costos que han tenido sus gobiernos para las mayorías. Estoy hablando del último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández y Massa, pero también el anterior de Macri, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver hasta cuándo, ¿no? Hay que ver mañana qué pasa y hay que ver porque es muy, tiene pies de barro, como decimos acá, la variable esta esperen que voy a conectar la compu que no se me apague. Tiene pies de barro la variable esta de la inflación y del tipo de a la Argentina, que espera una devaluación de entre el 30 de este tipo de cambio hasta las elecciones y que ahí hay que ver qué pasa, porque ya, como vos decís, no hay más margen para ajustar. La gente se está ajustando todo lo que puede. Y bueno, acá ya estamos hablando de gente que no llega a consumir lo mínimo que necesita para comer diariamente. ¿Sí? A mí hay dos cosas que últimamente me llamaron mucho la atención de mis revisiones de prensa o cosas que me mandan compañeros o amigos que viven en la Argentina. Uno fue una fotografía que se hicieron virales de gente durmiendo en la calle, a la vera, al lado de una librería. Quizás tú la viste porque la publicó Página 12, y que habla del incremento de la cantidad de gente viviendo sin techo. Sí, Pero lo sí, otro, sí, no, a mí, lo otro me perdón. impactó más, quizás, es la gente que han dejado sin medicamentos oncológicos, que son una condena a muerte, y cómo han estado agrediendo la salud pública. Especialmente vi el caso del Hospital Bonaparte de Salud Mental. Y de nuevo, está Sí, reaccionando bueno, la clase trabajadora o quedan un poco desorientados. sí te interrumpí, perdón. Te No te escuché preguntaba la si, última parte porque okay, te preguntaba si cuál es la reacción que están teniendo los trabajadores. bueno, la reacción, o sea, la primera parte de lo que vos apuntabas en relación a la gente que está viviendo en la calle y los recortes en salud, en la salud pública, efectivamente. O sea, acceder a una vivienda hace mucho tiempo que ya se volvió algo imposible para el trabajador, o sea, para quien vive de su salario, ya eso se volvió inaccesible. El alquiler
se está volviendo inaccesible, particularmente en ciudades como Buenos Aires, acceder, o sea, poder ingresar un alquiler, un arriendo, necesitas mucha plata, necesitas muchos requisitos que la mayoría de los trabajadores no puede contar con eso. Entonces, la problemática de la gente que no tiene dónde vivir es una problemática creciente y la respuesta del gobierno es la de siempre, la represiva. Y acá, por ejemplo, bueno, acá la ciudad de Buenos Aires es gobernada por el macrismo, y lo que viene haciendo el macrismo hace muchos años es salir a levantar gente, a sacarle las cosas, quemarle las cosas, tirarle a la basura y levantar la gente. O sea, es una respuesta en términos represivos muy violentos con esa gente que está ahí porque no puede estar en ningún lado. Desde los sectores libertarios también, o sea, como criminalizando eso, los sectores libertarios también levantan este tipo de alternativas de respuestas, digamos. O sea que la respuesta es siempre la misma. Y bueno, en el caso del sector de salud, los recortes, o sea, lo que pretende el gobierno es cerrar los hospitales públicos, o sea, no cerrar, privatizarlos, que no existan hospitales públicos. Entonces, en ese contexto está llevando adelante una fuerte política de vaciamiento y en ese contexto, desde ese lugar se explican los despidos casi a diario que hay en los hospitales. En el Hospital Bonaparte justamente ahora se está desarrollando un festival muy importante. Los sectores, estaba el Garrahan también. Bueno, los trabajadores de la salud están dando una lucha importante, incluso con la política de las directivas burocratizadas de sus sindicatos que han tratado de aislar y de desgastar la lucha. Así que, bueno, no solo, hoy estaba mirando, por ejemplo, echó a gran parte del personal que está encargado del sistema de vacunación en Argentina. O sea, estamos hablando de eso. Estamos hablando de un gobierno que deja sin personal la parte de inmunización colectiva de todo el país. Bueno, son retrocesos. Vos dijiste lo de que ha cortado los medicamentos oncológicos. Está acreditado ya la muerte de pacientes por esta política, ¿no? Es un gobierno completamente inhumano y por eso nosotros decimos que es un gobierno incompatible con nuestra existencia como trabajadores. Y por eso levantamos la consigna del fuera Milei. Una consigna que nosotros comprobamos en la militancia diaria que tiene buen acogimiento en las calles. Pero bueno, es una discusión que estamos dando también con nuestros compañeros del Frente Izquierda, hay toda una discusión ahí, pero bueno, en términos generales, con esta consigna vamos a ir mañana a la marcha federal antifascista y antirracista. Y es lo que tenemos que, no nos queda otra, es Milei o nosotros, porque la otra orientación política, la otra política que se están dando sobre todo desde el peronismo, de que vamos a resolver todo esto en las próximas elecciones, te darás cuenta que un enfermo de cáncer no puede esperar a las elecciones. Entonces, Milei se tiene que ir ya y se tienen que ir por acción de los trabajadores, con las luchas, con las huelgas, una huelga general, y desde las calles nos lo tenemos que sacar de encima porque es un gobierno incompatible con nuestra existencia. Bueno, vamos a ver qué tal sale la marcha programada, que pareciera ser como un primer paso después de un interregno que ha habido de relanzamiento de la oposición popular. Esperamos que les vaya bien. Sí, mira, en realidad Sí, no, yo les quería invitar porque hay acciones de solidaridad en distintos Madrid, bueno, y en Chile va a haber una manifestación frente al Consulado
consulado por Vicuña Maquena, en solidaridad con este día de lucha del pueblo argentino. También sé que está convocada en Limache, en Valparaíso, otra concentración. Así que bueno, convocar también al público de este programa que mañana se acerque. Yo no sé, no me acuerdo ahora los horarios, pero están en las convocatorias en las redes sociales, que se acerque porque es muy importante, porque esto, como siempre decimos, esto no es que va a pasar acá en nuestra frontera, va a quedar circunscrito a nuestras fronteras. De políticas completamente antiobreras, antiderechos, de ataque a todos los derechos de los trabajadores, y eso es lo que están mirando desde otros países, los sectores que quieren hacer lo mismo, a ver si tiene éxito o no Milei en esta empresa reaccionaria. Entonces es importante la solidaridad, y así que acercarse ahí a las convocatorias que hay en Santiago y en Valparaíso. No sé si habrá otra, pero yo me enteré de esas. Sí, anteayer tuvimos a Claudio González en el programa y él invitó a participar a la concentración que había en Valparaíso. Pero la que hay en Vicuña Maquena frente al consulado argentino no me había enterado, así que vamos a tener que revisar. Sí, convoca el Espacio de Acción Global Feminista, y entiendo que adhieren otros, pero bueno, sí, hay que difundir. No sé el horario, lamentablemente ahora no lo tengo presente, pero hay que mirar un poquito ahí en las redes y va a aparecer. Sí, eso. Bien, Olga, muchas gracias por haber estado con nosotros y esperamos poder volver a hablar, ojalá, en ocasiones con más alegría. Porque últimamente cuando hablamos de la Argentina son desastres. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes. Sí. Pero bueno, ya vamos a levantar cabeza a los trabajadores. Así que nada, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, nos estamos viendo seguro pronto. Y saludos a todos quienes nos miran y los miran a ustedes. Y bueno, muchas gracias. Te reitero nuestro agradecimiento. Y esto es un anuncio, durante el mes de febrero el canal va a estar descansando de producción propia. Seguramente vamos a estar subiendo cosas, pero ya no vamos a hacer nuestras columnas, nuestras entrevistas, porque necesitamos reparar equipos, adquirir equipos, y también que algunos compañeros que han trabajado duro descansen. Pero volvemos con toda la fuerza en marzo. Merecido descanso. Muy bien. Bueno, merecido descanso entonces. Entonces nuestro compañero Willy va a ponernos la tradicional cortina musical para cerrar este programa.